van a poder determinar también lo que es el tema de la vía de administración, si es que es oral, si es que es endovenosa, y establecer sobre todo lo que es la duración correcta del tratamiento. Asimismo, para que puedan aplicar lo que es el tema de medidas preventivas en lo que es cistitis, pielonefritis y las itus a recurrencia, ¿no? En segundo lugar, lo que vamos a ver también en esta parte son patologías asociadas a la próstata, ¿no? Por lo cual van a tener que saber diferenciar el manejo de las tres condiciones distintas: una prostatitis bacteriana aguda, un dolor pélvico crónico o lo que decimos una hiperplasia benigna de próstata, ¿no? Siempre en este caso su manejo de ustedes en primer nivel es un manejo con enfoque no quirúrgico. Y por último es ver el tema de las litiasis renales, donde van a ser capaces para que ustedes puedan resolver lo que es un cólico renal, para que reconozcan si es que es una urgencia o no, qué tratamiento va a requerir, ¿no? Y sobre todo si es que pueden darle un tratamiento no quirúrgico, porque acuérdense que una litiasis, depende del tamaño, puede que requiera cierto tipo de tratamiento quirúrgico. En este caso es ver la parte por medio de lo que es la expulsión médica, ¿no? Y cómo es que nosotros podemos prevenir, ¿no? Además, ustedes van a tener también que saber clasificar lo que es el cuadro y poder estimar la gravedad de los cuadros que tengan, eligiendo un antibiótico o un fármaco correcto, con criterios siempre de efectividad y seguridad, ¿no? Tienen que identificar a su paciente cuándo es que ustedes tienen que observar un paciente, cuándo es que lo tienen que referir y cuándo es que este paciente se va a tener que referir de manera inmediata, ¿no? Siempre y cuando saben que con el tema de lo que es tratamiento farmacológico, recuerden de que hay algo importante en el paciente, que es ver el tema de lo que es la adherencia al tratamiento, ¿no? Que hay un adecuado control y con eso ustedes que pueden llegar a tener una prevención secundaria. Para empezar, primero tienen que saber por qué es de que es importante, ¿no? Porque es importante que tengamos este tipo de conocimientos, en qué les va a servir a ustedes, ¿no? La importancia es de que el tema de lo que son las infecciones del tracto urinario, tanto los problemas de próstata, ¿no? Y las litiasis renales, concentran lo que es una alta proporción de consultas y sobre todo, como mencioné anteriormente, esto ustedes lo van a tener que ver a nivel de lo que es atención primaria, ¿no? Para que ustedes puedan aprender a manejar lo que es el tema de las urgencias, ¿ya? En este caso también acá tienen que ver el tema de lo que son los errores más frecuentes que se van a presentar, ¿no? ¿Por qué? Porque saben que con la práctica diaria podemos tener errores frecuentes donde se prescribe un antibiótico cuando en realidad no es necesario o cuando de repente vamos a elegir un antibiótico que no es el adecuado. Y acá se subestima siempre el tema de lo que es la obstrucción infectada, ¿no? Que esto de acá sí es una verdadera emergencia, ¿no? De repente cuando tienen un cálculo renal que está impactado. Entonces, como les decía, con el tema de los cálculos es saber a nivel de qué está y sobre todo los tamaños, ¿no? Acá básicamente lo que tienen que saber es de que la terapéutica moderna, que es lo que estamos viendo actualmente, es estratificada. Va a depender mucho del síndrome clínico específico que tenga su paciente, del riesgo que tenga en progresar y sobre todo también hay que ver el tema de lo que es la anatomía del paciente, ¿no? La parte de la microbiología, cuál es el objetivo final que nosotros buscamos como médicos en nuestro paciente, ¿no? ¿Qué queremos? ¿Queremos curar? Queremos aliviar, queremos prevenir, ¿ya? Entonces, a lo largo de toda esta exposición que vamos a ver, vamos a trabajar 4 ejes transversales. El primero que va a ser sobre lo que es el tratamiento guiado por gravedad y fenotípico. El segundo va a ser el uso prudente de antimicrobianos y la transición de la vía endovenosa bioral cuando ésta sea posible. Y el tercero va a ser el tema del control del dolor y en cuanto a lo que es la obstrucción por tema de cálculos, ¿no? Esto de acá como una prioridad terapéutica. Y por último es el tema de lo que es la prevención secundaria, ¿no? Tanto en lo que es el tema de itus a recurrencia como la progresión de lo que es el cuadro de los cuadros de litiasis, ¿no? Que pueden ser uroobstructivos. ¿Cuáles son los principios terapéuticos que vamos a aplicar, ¿no? Antes de que entremos a cada patología específica, que son las tres mencionadas anteriormente, vamos a establecer principios terapéuticos transversales
en los cuales nos tenemos que guiar. Primero lo que tenemos es el diagnóstico antes de tratar, que en este caso tenemos que saber qué es lo que vamos a solicitar. Entonces hay que saber cuándo vamos a solicitar algún tipo de examen. Por ejemplo, si debemos solicitar un cultivo, ¿en qué casos lo vamos a solicitar? Podemos solicitar cuando hay fiebre, cuando es una recaída, cuando es una prostatitis o cuando sospechamos que sea una ITU complicada, ¿no? En el caso de lo que es la litiasis, debemos solicitar que lo que es una imagen, si es que hay un dolor refractario, si es que hay fiebre, si es que hay una anuria. ¿Qué es la anuria? Sabemos que la anuria se da cuando nuestro paciente orina menos de cuánto, chicos, a ver. Nefro, eso es en nefro. ¿Cuándo estamos hablando de anuria? A ver, Jonathan. Doctora, menos de 100. Menos de 100, ya, sí, es así, ¿no? Cuando estamos hablando de anuria, cuando hay la orina menos de 100 mililitros, ¿no? ¿O cuánto de flujo urinario se habla menos de, con respecto a lo que es el flujo urinario por hora? ¿Cuánto sería? A ver, ¿cuál es el flujo urinario normal? Doctora, ¿sería 0.5? 0.5, ¿no? Así es, correcto. Bien, entonces en este caso, cuando ustedes tengan un paciente que esté anúrico y que sepan que puede haber un cuadro obstructivo, en este caso entonces lo que tienen que solicitar es una imagen, ¿no? Luego, con respecto a lo que es el escalonar la vía, significa si es que vamos a dar endovenoso o vamos a dar vía oral o empezamos con endovenoso y posteriormente lo podemos pasar a vía oral, ¿no? En este caso es cuando vamos a usar endovenoso, cuando sabemos que tenemos un paciente que está séptico, que de repente no tolera tampoco la vía oral o que este paciente va a requerir ser hospitalizado, ¿no? Pero posteriormente podemos pasar a la vía oral y esto va a depender tan pronto nuestro paciente mejore clínicamente, ¿no? Y la tercera es de no sobretratar. ¿Qué significa no sobretratar? Que hay que evitar lo que es el tema de las aminopenicilinas o las fluoroquinolonas en lo que son cistitis simples y sobre todo evitar el uso de antibióticos en lo que son síndromes de dolor pélvico crónico cuando sabemos que no va a haber evidencia infecciosa. ¿Cuándo vamos a pensar nosotros que hay gravedad, no? Cuando encontramos fiebre, hipotensión, náuseas, vómitos persistentes, cuando hay anuria, que ya había mencionado, una obstrucción urinaria, retención urinaria, abscesos, hidronefrosis o cuando hay riesgo de microorganismos multiresistentes, ¿no? Y cuando vamos a pensar en prevención, ¿no? Que esto sí en realidad es bastante importante, o sea, que tenemos que enseñarle a nuestro paciente. Cuando vemos que son hitos a recurrencia, cuando es una hiperplasia benigna de próstata, pero con alto riesgo de que esto progrese y que de repente se pueda convertir en un cáncer de próstata. Cuando existe un primer cuadro de una litiasis ya resuelto, hay una recurrencia, entonces en este caso tenemos que incluir lo que es la educación, la adherencia y el seguimiento estructurado de nuestro paciente. Entramos entonces ahora sí a lo que es la primera parte, que es la parte de las ITUS, ¿no? Las infecciones del tracto urinario, que vamos a ver acá lo que es el manejo terapéutico, va a ser un manejo terapéutico autorizado, en este caso que es con una aplicación clínica directa que a ustedes les va a servir ya mucho esto y siempre lo que se está viendo es de que tenemos que seguir
guías para que nosotros podamos dar nuestro tratamiento, ¿no? ¿Cómo es de que vamos a clasificar las ITUs? Lo cual nos va a orientar a lo que es el tratamiento a dar, ¿no? La clasificación clínica es fundamental, ¿ya? ¿Por qué? Porque la clasificación clínica nos va a orientar directamente al tratamiento. ¿Y cuáles son los síndromes principales? Dentro de los síndromes principales tenemos lo que es una cistitis no complicada, que sabemos que se presenta como una disuria, polaquiuria, pero no hay fiebre, ¿no? Te llega tu paciente y te dice, doctor, tengo molestias al orinar, me arde para orinar y estoy orinando muchas veces. Me preguntan, ¿ha hecho fiebre, malestar o algo? No. Entonces, en ese caso pensamos en una cistitis no complicada. ¿Cuándo vamos a pensar en una pielonefritis o una ITU con síntomas sistémicos? Pues en este caso sí va a tener nuestro paciente fiebre, presenta malestar general, escalofríos, hay dolor lumbar, incluso hay náuseas y vómitos. Luego tenemos lo que es una ITU asociada a catéter. Obviamente en este caso son pacientes que son portadores de lo que es sonda Foley, ¿ya? Y acá sí tenemos que ver lo que es un manejo específico. Luego tenemos lo que es la ITU recurrente, que va a requerir en este caso sí lo que son manejo de la parte preventiva y educación, ¿no? ITUs a recurrencia significa que ha tenido más de 3 episodios en un año. Y tenemos luego por último, ¿cuándo vamos a sospechar de una prostatitis en el varón? Bueno, cuando en el varón encontramos fiebre, dolor y síntomas de tracto urinario inferior. ¿Ya? Nos preguntamos entonces, ¿en qué momento solicitamos un cultivo de estos pacientes? Siempre vamos a solicitar cuando existe lo que es una pielonefritis, o sea, tenemos una ITU pero con síntomas sistémicos, ¿no? Cuando hay recaídas, vamos a pedir cultivo en embarazo, ¿no? En las gestantes siempre se pide urocultivo, ¿no? Y cuando vamos a encontrar lo que son síntomas atípicos y sobre todo en varones y en prostatitis, ¿no? ¿En qué caso solicitarían una imagen, ¿no? Cuando ustedes van a solicitar una imagen, cuando hay un dolor lumbar persistente, cuando hay una sospecha de que existe un cálculo y que puede haber obstrucción, cuando existe fiebre mayor a 72 horas o cuando ven que exista lo que es un deterioro clínico ya. Antes de que ustedes prescriban, siempre deberían hacerse 4 preguntas y estas 4 preguntas son las que ustedes están observando ahí, ¿no? Y son preguntas bastante decisivas. Su pregunta va a ser, ¿es una cistitis baja o ya hay compromiso sistémico? ¿Puedo tratar vía oral o va a requerir ingreso vía endovenosa? ¿Hay catéter, o sea, es portador de sonda Foley? Estoy pensando de que tiene litiasis, hay obstrucción o hay un foco prostático. Y por último, ¿este es su primer episodio o ya es recurrente? Entonces, de acuerdo a las respuestas que ustedes tengan de estas preguntas, van a poder tomar una mejor decisión para lo que es la prescripción del tratamiento. Entramos ahora en lo que es una cistitis aguda no complicada, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento de elección en una cistitis simple? Acá tenemos, en la cistitis aguda no complicada en una mujer tenemos 3 opciones de primera línea. Primero tenemos lo que es la fosfomicina, que son 3 gramos vía oral y este es en dosis única. No sé si ustedes conocen este medicamento, usualmente vienen unos sobrecitos para disolver y se toma por única vez. Es muy conveniente, ¿por qué? Porque en este caso tiene buena adherencia, ¿no? Porque el paciente le dices es una toma y todo, lo va a hacer, ¿no? En cambio, cuando los tratamientos son un poco más prolongados es cuando ahí podemos perder adherencia al tratamiento, ¿no? Luego tenemos lo que es la nitrofurantoína vía oral, ¿no? Que viene de 100 miligramos que se da cada 12 horas por 5 días, pero algo importante que les debo resaltar es que la que se da cada 12 horas es la macrodantina, o sea, la que es nitrofurantoína XR. Acá les voy a decir que en Minsa lo que ustedes dan no es ese tipo de medicamentos, ¿no? Este medicamento sí hay si es que ustedes le dan de manera particular para que compre el paciente, pero como ustedes van a trabajar usualmente en puestos de salud, sea Minsa o sea de salud, el medicamento que manejan de la nitrofurantoína es el que se da cada 6 horas, ¿ya? Para que lo puedan recordar, chicos. Y por último tenemos lo que es la pigmecilina de 400 miligramos por vía oral cada 8 horas, pero acá tampoco no hay ese tipo de medicamentos y luego como alternativas, siempre y cuando exista susceptibilidad, porque muchas veces ya hay
resistencia a este tipo de medicamentos es lo que es el trimetoprim con sulfamethoxazol o el trimetoprim solo, ¿no? Y algunas cefalosporinas orales que sí se dan. A ver, ejemplos de cefalosporinas. ¿Quién me da? A ver, Abigail. Una cefalosporina. Abigail, ¿estás? ¿No estás? Sí, doctora. Cefalosporina ¿Cefalexina puede bioral. ser? ¿Cuál conoces? ¿Cuál? Mm, Cefalexina, tal vez. Cefalexina. ¿Y de qué generación es la cefalexina? De primera generación. Otra cefalosporina que conozcan. Ceftriaxona de tercera generación. Ya la ceftriaxona, aunque la ceftriaxona es endovenosa o intramuscular, ¿no? Entonces, en este caso, en lo que son las cistitis, sí podemos dar lo que son las cefalosporinas, ¿ya? También se puede dar. Ahora, en el caso de lo que es una pielonefritis, ¿no? O una ITU complicada, ¿no? Acá en la pielonefritis primero hay que ver si va a requerir hospitalización o no. Y de acuerdo a eso es que nosotros vamos a poder ver qué terapéutica le vamos a dar, ¿no? Si es que no requiere hospitalización, entonces en este caso podemos usar lo que son las fluoroquinolonas en un curso corto porque son de primera línea cuando hay una resistencia local y esta lo va a permitir, ¿no? Como alternativas tenemos lo que es también el trimetoprim sulfamethoxazol o los betalactámicos orales, siempre y cuando que tu germen sea susceptible, ¿no? Si el tratamiento que vamos a usar se usa empíricamente, debemos añadir una dosis inicial de algún antimicrobiano de acción prolongada. Por ejemplo, como he mencionado anteriormente, tenemos a la ceftriaxona, ¿no? Si nuestro paciente requiere hospitalización, aquí sí debemos iniciar un esquema que es endovenoso. ¿Cuáles son las opciones habituales? Tenemos las fluoroquinolonas endovenosas, los aminoglucósidos más ampicilina, tenemos las cefalosporinas o las penicilinas de un amplio espectro. Acá en este caso las cefalosporinas sí usaríamos una de tercera generación, ya lo he mencionado anteriormente. Y tenemos lo que son los carbapenémicos, que estos de acá siempre se deben reservar para cuando exista algún riesgo, evidencia que exista una multiresistencia, porque los carbapenémicos en realidad son antibióticos de amplio espectro. ¿Cuáles son los puntos críticos en esta parte? Es de que nosotros tenemos que solicitar cultivo y una sensibilidad siempre, que se tiene que realizar una ecografía inicial para poder descartar algún cuadro obstructivo. Debemos hacer una tomografía si es que hay una fiebre persistente mayor de 72 horas o nuestro paciente clínicamente va empeorando y se va poniendo séptico. Tenemos que cambiar a lo que es la vía endovenosa oral tan pronto como nuestro paciente mejore clínicamente. Si iniciamos endovenoso y vemos que clínicamente en las 48 horas o 72 horas ha mejorado, en ese caso, significa que el antibiótico ha hecho un efecto adecuado y nosotros podemos cambiarlo por vía oral, ¿no? En este caso, no debemos usar en las pilonefritis o las citus complicadas lo que es la nitrofurantoína, la fosfomicina oral, ni el pitmecilina. ¿Por qué? Porque en la pilonefritis no van a alcanzar las concentraciones adecuadas en el riñón. La pilonefritis, acuérdense que es una infección urinaria, pero del tracto alto.
Y los medicamentos mencionados anteriormente trabajan en lo que es parte baja, ¿ya? Cuando tenemos una ITU que está asociada a lo que es la sonda Foley o el catéter, ¿no? Tenemos acá, estas son situaciones especiales, ¿no? En la ITU asociada a lo que es un portador de sonda Foley, el principio es bastante decisivo siempre y cuando siga indicado de que tu paciente tiene que usar la sonda Foley. Tenemos que reemplazar o retirarlo antes de poder usar el antibiótico. ¿Por qué? Porque sabemos que la sonda Foley es parte del problema, ¿no? O es la que está generando las infecciones. La duración orientativa del tratamiento es de 7 días, si es que la resolución va a ser rápida, 14 días si es que tenemos una respuesta lenta, y en este caso podemos usar lo que es el levofloxacino por 5 días, solo en diferentes casos que sean casos específicos, pero que no sean graves, ¿no? ¿Qué es lo que no debemos hacer? Está ahí en un cuadrito. No debemos usar antimicrobianos profilácticos para prevenir lo que son infecciones asociadas al catéter, ni aplicar lo que son tópicos antimicrobianos al catéter o al meato urinario. Eso no va a evitar de que exista algún proceso infeccioso, ¿no? En la práctica, ustedes lo que tienen que hacer es minimizar su duración de lo que es el uso de sonda Foley, que esa es una medida bastante preventiva. Hay que recordar que la bacteriuria aislada no siempre equivale a que existe una infección clínica. O sea, pueden tener ustedes un examen de orina donde haya lo que es leucocitosis con bacterias, dicen, abundantes, pero a veces no hay síntomas. Y si solo es una bacteriuria, o sea, no hay fiebre, clínicamente tu paciente está bien, puede que no sea una infección como tal, y para esto deberíamos solicitar un cultivo, ¿no? Y si es que hay síntomas sistémicos que amerita que lo tratemos como lo que es una ITU complicada, como les mencioné en el punto anterior, entonces amerita que tengamos un cultivo, y con eso nosotros podemos ver el tema de estratificar lo que es la gravedad. ¿Cuáles son las estrategias de prevención? La prevención de lo que es la ITU recurrente siempre tiene que ser bastante escalonada. Primero tenemos que ver el tema de medidas no antibióticas, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Aumentar lo que es la ingesta hídrica, si es que el paciente tiene una baja ingesta. En las mujeres lo que se puede hacer es el uso de estrógenos vaginales, y esto en mujeres posmenopáusicas, porque eso también repercute mucho en el tema de que hagan hitos a repetición. Puede considerarse lo que es el consumo de arándanos, probióticos o la ademanosa, aunque tienen una evidencia baja y la decisión debe ser bastante compartida en realidad. O sea, es que depende si su paciente acepta, no acepta, ¿no? Luego tenemos otra opción, que en realidad no es una opción antibiótica y tiene una recomendación bastante fuerte, que es el uso de la metenamina y purato, ¿no? Que eso va a ayudar a que prevenga la citus a recurrencia. Si vemos el tema de lo que es la profilaxis antibiótica, esto está indicada solo si es que fracasa todo lo que hemos mencionado anteriormente. Si ya utilizamos la primera medida y hemos visto fracaso en eso, entonces podemos ir a lo que es el tema de antibiótico profilaxis, ¿no? Donde los esquemas más frecuentes que van a incluir el uso de lo que es la nitrofurantoína de 50 o de 100 miligramos al día, fosfomicina, un sobre semanal, ¿no? O lo que es el trimetoprim, 100 gramos al día, ¿no? También podemos usar lo que es el uso de profilaxis postcoital si la recurrencia está claramente relacionada a lo que es el coito, ¿no? Hay personas que postcoitales, después de 2 o 3 días, empiezan con lo que son el problema de molestias urinarias. Entonces, si vemos que está relacionada al tema sexual, en ese caso sí podemos usar antibiótico posterior, ¿no? Para poder decidir qué es lo que tenemos que hacer primero, confirmar los episodios con documentación clínica, ¿no? Si es que tenemos clínica del paciente, aparte de eso tenemos que tener exámenes de orina que hayan salido patológicos, porque también se tiene que ver la parte microbiológica. Y de acuerdo a eso nosotros tenemos que hacer un tratamiento individualizado, que esto va a depender también mucho de la edad, de lo que son la parte de la menopausia, si es que hay un patrón de recurrencia y resistencia local,
y tenemos que revalorar periódicamente la necesidad, tolerabilidad y la adherencia al tratamiento, ¿no? Existen perlas clínicas que ahorita se las voy a mostrar con lo que es respecto a la ITU, que están acá, ¿no? ¿Cuáles son las perlas? Esto es para que ustedes lo tengan ahí apuntado. Resumiendo, ¿no? Primero, entonces, es tratar mejor no es tratar más. Recuerden eso. En cistitis simple tenemos que usar lo que son esquemas de primera línea y vamos a evitar lo que son antibióticos de amplio espectro. Segundo, si es que nuestro paciente tiene fiebre, dolor lumbar, vamos a pensar en iniciar lo que es una vía endovenosa, poder pedir lo que es una imagen y solicitar un cultivo, ¿no? La pielonefritis y las situs complicadas van a requerir lo que es una estratificación rápida y una búsqueda de algún proceso obstructivo. Tercero, la prevención de la recurrencia siempre tiene que ser escalonada, ¿no? Ver el tema de hidratación, uso de estrógenos vaginales. Solo si es que estos fracasan, o sea, solo si la primera parte no antibiótico-terapia fracasó, recuerden que recién ahí vamos a ir a lo que es la profilaxis antibiótica continua o postcoital, ¿no? Y por último, saber de que el uso de lo que es la sonda Foley se tiene que retirar o hacer sus recambios correspondientes. En este caso, el dispositivo sabemos que va a formar parte del problema y tenemos que corregirlo, ¿no? Se corrige en la forma o parte del tratamiento. Con esto estamos terminando la primera parte que ha sido lo que es infecciones del tracto urinario. Luego vamos a entrar ahorita en lo que es la parte de patología prostática. Vamos a ver lo que es la prostatitis bacteriana, que está caracterizada por un inicio brusco, ¿ya? Vamos a ver lo que es la parte del dolor pélvico crónico y por último lo que es la hiperplasia benigna de próstata no quirúrgica. La prostatitis bacteriana aguda, entonces, como les mencioné anteriormente, la clínica es muy útil para que ustedes puedan decidir qué tratamiento dar, ¿no? En este caso se caracteriza por un inicio brusco, que va a ser con fiebre, malestar, dolor perianal y suprapúbico y síntomas del tracto urinario inferior. Fundamental es de que ustedes no realicen un masaje prostático porque esto puede precipitar a que el paciente se ponga séptico. Lo que tenemos que solicitar es urocultivo, ¿ya? Examen completo de orina, un hemograma y, si es posible, hemocultivos, pero si es que nuestro paciente ya está mostrando cuadros de sepsis. Con respecto a lo que es el tratamiento lo vamos a manejar según las recomendaciones de lo que era una ITU sistémica que ya hemos visto anteriormente, ¿no? La ITU sistémica o la pielonefritis, como le decimos, o sea, como si fuera una ITU de tracto alto, ¿ya? Y en pacientes sistémicamente enfermos vamos a preferir lo que es la terapia endovenosa. Después de que se normalicen los parámetros infecciosos, ya nosotros pudimos pasar a lo que es la vía oral y vamos a completar. Acá el tratamiento se completa por 2 a 4 semanas en total, ¿no? ¿Cuándo vamos a intervenir, no? ¿En qué casos intervenimos si estamos frente a lo que es una prostatitis bacteriana aguda, ¿no? Si es que hay una retención urinaria, en este caso vamos a tener que usar lo que es una sonda ureteral o suprapúbica, ¿ya? La vía suprapúbica en realidad puede reducir lo que es el riesgo de cronicidad, ¿no? Por la vía suprapúbica se hacen las famosas tallas vesicales, pero sabemos de que este también tiene sus contras, ¿no? Porque es un procedimiento quirúrgico corto, sí, que se puede hacer en consultorio, sí, pero hay que tener todos los materiales y todo el tema de lo que es asepsia y antisepsia, ¿no? Luego de eso, ¿dónde más intervenimos? Es que estamos sospechando que estamos frente a un absceso, ¿no? Si sospechamos de un absceso, que vamos a solicitar una ecografía transrectal selectiva. Y los abscesos grandes suelen requerir lo que es aspiración o drenaje, ¿ya? Muy aparte del tema antibiótico. Cuando estamos frente a una prostatitis bacteriana crónica, que ya es diferente, ¿por qué? Porque en este caso el manejo tiene que ser prolongado y bastante dirigido. Sospechamos de este cuadro cuando los síntomas son persistentes o cuando son recurrentes por 3 meses a más. Y cuando el dolor en realidad es un dolor variable y son por episodios repetidos de itus, pero por el mismo germen. La prueba de 2 o
La prueba de 2 o 4 vasos nos orienta al diagnóstico cuando está disponible. Y en este caso hay que ver cuál es el antibiótico de primera línea. El antibiótico de primera línea son las fluoroquinolonas, como lo que es ciprofloxacino o levofloxacino. Y el tratamiento se da por 4 o 6 semanas y siempre va a ser guiado por resistencias locales o cultivos, ¿ya? Tenemos que ir reevaluando a nuestro paciente y se reevalúa lo que es la respuesta clínica y la tolerancia que tiene. Ahora, ¿qué hacemos si nos encontramos frente a un patógeno atípico, ¿no? En este caso, vamos a usar lo que es la doxiciclina, si es que estamos frente a lo que es una clamidia o un micoplasma, ¿ya? Vamos a usar acitromicina si es clamidia o usamos metronidazol si es que es tricomona vaginalis. No existe acá un test de curación, mejor que la desaparición de los síntomas, ¿no? No es de que ustedes tengan que volver a pedir otro examen para poder hacer un control, no. En este caso es clínicamente nosotros valoramos cómo va la sintomatología del paciente. Con respecto a lo que es el dolor pélvico, acá en este caso el abordaje tiene que ser multidisciplinario, ¿ya? El dolor pélvico crónico o un síndrome de dolor pélvico crónico prostático es cuando hay un dolor pélvico pero sin una infección demostrada y que no exista alguna otra patología local que pueda explicar eso, ¿no? Entonces acá el error más común es en realidad prolongar el antibiótico sin que exista alguna evidencia. ¿Cuál es el abordaje recomendado para este tipo de patología? Es excluir causas específicas, usar lo que son las escalas validadas como el NI o el CPCI, evaluar cuáles son las consecuencias urinarias, sean sexuales, emocionales y conductuales, y que exista un manejo multidisciplinario y orientado siempre al fenotipo, ¿no? Y cuáles son los componentes terapéuticos, ¿no? En este caso, el componente terapéutico va a ser estrategias conductuales, fisioterapia de piso pélvico, tratamiento miofacial, manejo psicológico si es que existe un distrés significativo, analgesia según el mecanismo del dolor, y siempre hay que tratar de evitar los opioides, salvo que exista una evaluación multidisciplinaria y que veamos que haya un fracaso de otro tipo de medidas ya tomadas con anterioridad. Doctora, disculpe que le interrumpa. Algunos compañeros habían pensado que la clase seguía siendo a las 4 y me piden que si por favor podría abrir un ratito la sala para que ingresen. A ver, ahorita la abro, espérame, dame un segundo. Ya, gracias. Ya la aperturé. Ya, seguimos hasta que ingresen porque veo que se salieron más bien algunos. Ya, entramos a lo que es la hiperplasia benigna de próstata, que mencionamos que en este caso nosotros vamos a tratar la parte no quirúrgica, ¿no? En este caso lo que nosotros queremos hacer son metas terapéuticas y metas de vigilancia. Entonces, en la hiperplasia benigna de próstata no quirúrgica, nuestras metas terapéuticas son reducir el tema de las molestias y el puntaje de IPSS, ¿no? Mejorar lo que es el vaciamiento y la calidad de vida de nuestro paciente, prevenir lo que es la progresión hacia una retención aguda de orina o que sea algún cuadro quirúrgico. Vamos a tratar de seleccionar el tratamiento según el fenotipo, sean síntomas de vaciado, almacenamiento, tamaño prostático o riesgo de progresión. Y con respecto a lo que es el watchful waiting, que tiene que ver con la vigilancia activa, esto de acá es una opción bastante segura para lo que es el tema de cuadros de litiasis uroobstructiva que sean leves o moderados o mínimamente molestos, y deben incluir lo que es la parte de la educación, seguimiento y medidas de autocuidado, ¿ya? Y por último, lo que es la parte del autocuidado, que eso depende ya mucho de su paciente, para lo cual ustedes van a tener que darle una educación adecuada. Va a incluir que reducir lo que son los líquidos en momentos estratégicos, moderar lo que es la cafeína y el alcohol, técnicas de doble micción y relajación, tratar el estreñimiento y revisar fármacos que puedan agravar esta sintomatología.
¿Cuál es la farmacoterapia que vamos a tener según el fenotipo? Tenemos primero que elegir el fármaco según nuestro paciente que tenemos, ¿no? Los alfa-1 bloqueadores son de primera elección ¿para qué? Para lo que es el alivio rápido de lo que es el tema de las litiasis obstructivas moderadas o severas, ¿no? Son útiles sobre todo cuando predominan síntomas de vaciado, ¿ya? Y en este caso, la recomendación que nos dan es una recomendación bastante fuerte, ¿no? ¿Cuáles son los alfa bloqueadores? En este caso tenemos a lo que es la tansulosina, ¿ya? Que ustedes me imagino que si lo han escuchado, lo han escuchado bastante, y es lo que más se utiliza. Luego tenemos los inhibidores de la 5-alfa reductasa, que están indicados si es que existe una próstata que está aumentada de tamaño o que hay riesgo de progresión, que es mayor a 40 mililitros. Tienen un inicio lento, pero el beneficio es bastante estructural. Tenemos lo que son los antimuscarínicos, que los vamos a usar cuando predominen síntomas de almacenamiento para poder evitar si el residuo postmiccional es mayor de 150 mililitros. Por eso es que en pacientes que tenemos problemas prostáticos siempre se les pide su ecografía, y la ecografía se pide con medida de residuo postmiccional, porque ahí ustedes van a saber eso, ¿no? Luego tenemos los agonistas beta 3, como por ejemplo el miravigrón, que son opciones también para lo que es el tema de la litiasis de almacenamiento con una recomendación, aunque débil, ¿no? O sea, es una opción, pero no es que se utilice mucho porque en realidad es una recomendación bastante débil, ¿no? Y por último tenemos los inhibidores de PDE5, específicamente acá tenemos al tadalafilo de 5 miligramos diarios que mejoran los síntomas más que el flujo, ¿no? Y en este caso puede ser utilizado cuando exista o no una disfunción eréctil, ¿ya? En lo que es la parte de combinación y seguimiento es saber cuándo combinar y cuándo derivar a su paciente, ¿no? ¿Cuándo entonces nosotros vamos a combinar un alfa-1 bloqueador más un inhibidor del 5-alfa reductasa? En este caso, lo vamos a combinar en hombres que tengan los síntomas moderados a severos y que tengan alto riesgo de progresión, ¿no? O sea, pacientes que tengan su hiperplasia benigna de próstata, pero que sabemos que la progresión puede ser rápida, ¿no? Que el crecimiento pueda ir mayor, y sobre todo cuando tienen un volumen prostático mayor de 40 mililitros, ¿no? La combinación es mucho mejor, trabaja bastante mejor cuando lo trabajamos en monoterapia, tanto para los síntomas como para prevenir lo que es el tema de la retención aguda y la cirugía, ¿no? Si persistieran lo que son los síntomas de almacenamiento, en este caso ya añadimos lo que es un antimuscarínico o un beta 3 agonista cuando el almacenamiento siga predominando. No usar combinación con antimuscarínicos si el residuo postmiccional es mayor a 150 mililitros, ¿ya? ¿Y cuándo vamos a revalorar derivar al paciente, ¿no? Cuando decimos ya no lo podemos manejar en primer nivel, entonces necesitamos derivarlo, ¿no? En este caso, cuando existe un empeoramiento de los síntomas, pese a que le hemos dado un tratamiento adecuado, cuando veamos que nuestro paciente presente hematuria, cuando existan infecciones a recurrencia, cuando hay retención, cuando hay una litiasis o un deterioro renal, y cuando el residuo postmiccional elevado, sospecha de obstrucción es bastante significativa, ¿no? En este caso, entonces, ya valoramos el hecho de que el paciente requiere lo que es una intervención quirúrgica, entonces, por lo tanto, tiene que ser referido. De igual manera, como mencionamos en el primer punto de la CITUS, acá también tenemos las perlas clínicas con respecto a lo que es patología prostática. Y resumiendo, es lo siguiente, ¿no? En prostatitis aguda vamos a pensar como en una itus sistémica. Si es grave, usamos vía endovenosa, y si mejora, pasamos a vía oral. No debemos hacer lo que es masaje prostático. En prostatitis crónica, la duración es importante. Las fluoroquinolonas van a seguir siendo de primera línea en cursos de 4 a 6 semanas.
Recuerden que el tema de lo que es la parte del CPPS no va a ser igual a un proceso infeccioso, ¿no? Esto tiene que ver con la que es prostatitis crónica, pero sin problemas sistémicos. Acá lo que es, vamos a tratar el dolor, ya con un enfoque multimodal. No vamos a usar antibióticos prolongados sin fundamento, ¿ya? Acuérdense que el uso de antibióticos sin fundamento puede llevar a qué? A lo que es una resistencia al antibiótico en los pacientes, ¿no? Y por último, en lo que es la HBP, vamos a tratar el fenotipo. Vamos a usar lo que es para un alivio rápido, si es que hay riesgo de progresión, que vamos a añadir. Y por último, si predominan lo que son síntomas de almacenamiento, consideramos otro tipo de medicamento. Y el último punto que tenemos acá es la terapéutica para lo que es la litiasis renal, ¿no? Vamos a ver lo que es el manejo, la intervención y la prevención de recurrencia, ¿no? Con respecto a lo que es la litiasis renal, hay que ver el tema de lo que es el manejo agudo, que en este caso tiene que ver con los famosos cólicos renales que te llegan los pacientes a la emergencia, ¿no? Te llegan como una urgencia en realidad, ¿no? El manejo agudo del cólico renal es analgésico y el analgésico de elección son los AINES. Es el primer fármaco de elección y son mucho superiores a los opioides para lo que es el cólico renal. Los opioides van a quedar como una segunda opción si es que el dolor persiste o si es que está contraindicado en los AINES, por ejemplo, en pacientes que te dicen que son alérgicos a los AINES. Si tenemos lo que es un dolor refractario, ya en este caso, en el dolor refractario al tratamiento médico está indicado que descomprimir, ¿no? Vamos a descomprimir con un stent o por medio de lo que es una nefrostomía o removemos el cálculo según el contexto y los recursos que existan. ¿Qué es lo que ustedes no deben olvidar? No deben olvidar confirmar el diagnóstico con una imagen, valorar si es que su paciente está con fiebre, anuria, y hay que valorar siempre la función renal. Tenemos que controlar el tema de lo que son las náuseas, vómitos y la hidratación. Y hay que saber diferenciar rápidamente en lo que es un cólico simple o si es que este cólico es por una obstrucción complicada. ¿Qué pasa si estamos frente a un cálculo obstructivo infectado? Que esto se conoce como una urgencia urológica absoluta. En este caso, entonces, acá hay un mensaje crítico que ustedes tienen que saber. Un riñón obstruido más signos de una ITU o una sepsis o que tenga una anuria es una urgencia urológica. Grábense eso, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer de inmediato? De inmediato, primero es descomprimir lo que es la parte del sistema colector. ¿Con qué? Con un catéter ureteral o una nefrostomía percutánea. Eso, en primer nivel, ustedes saben que no lo van a poder hacer. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer cuando estén en primer nivel? De frente acá, ¿qué amerita entonces? Referencia, ¿verdad? Pero lo que se tiene que hacer posterior a eso, cuando ya se está en el tratamiento, siempre es tomar cultivos de la orina y de sangre, ¿ya? Por tercero, iniciar lo que es el antibiótico inmediatamente. Entonces, si ustedes van a referir a su paciente, pero no pueden hacer la parte de la descomprensión, manden a su paciente ya con antibiótico endovenoso. Y se va a hacer una reevaluación del esquema de acuerdo al cultivo que salga. ¿Qué es lo que no tienen que hacer? Retrasar el tema de lo que es la descomprensión por esperar un estudio completo, ¿no? No hay que esperar todavía para ver cuál es el resultado del cultivo, ¿no? Entonces, si ustedes esperan, retrasan el tratamiento y nuestro paciente puede empeorar. No realizar tratamiento definitivo del cálculo hasta que se resuelva la sepsis. Claro, tenemos un paciente séptico que está infectado, ¿no? Y nunca subestimar lo que es la anuria y la fiebre con el tema de lo que es la hidronefrosis, ¿no? Tenemos acá una terapia para lo que es la parte de expulsión por parte médica, ya para la expulsión de los cálculos por parte médica. Y lo que tenemos que hacer en la parte de la observación es que se puede plantear en cálculos, ¿qué tipo de cálculos? Cálculos que sean ureterales pequeños, en paciente que se encuentre estable, que no existe infección y que el dolor sea controlable y existe un seguimiento factible, ¿no? Entonces,
Cuando se piensa de microlitiasis, o sea, cálculos que son menores a 1 centímetro, este tipo de cálculos sí pueden ser expulsados con tratamiento terapéutico, ¿ya? Y con respecto a lo que es la terapia expulsiva médica, tenemos los alfa bloqueadores, ¿no? Los alfa bloqueadores van a aumentar la tasa de expulsión, sobre todo en cálculos ureterales distales. Por ejemplo, acá nos habla mayores a 5 milímetros, ¿no? O sea, cuando los cálculos, como les decía, son menores de 1 centímetro, o sea, sí tenemos buena respuesta con este tipo de tratamientos, ¿ya? Y se ofrecen como una opción terapéutica, eh, sabiendo, pues, ¿no? Sabiendo que es un uso de off-level, ¿no? O sea, de un nivel sí bajo, ¿no? Pero que nos puede servir, ¿ya? ¿Cuándo abandonar la espera? No vamos a esperar cuando el dolor es persistente, cuando tenemos fiebre, cuando hay un deterioro renal, falta de progresión o cuando la preferencia del paciente es por una solución definitiva, ¿no? O sea, si tu paciente te dice, no, yo no quiero el tratamiento terapéutico, ¿no? Quiero un tratamiento definitivo, entonces en ese caso, ni modo, no te queda más que, pues, decirle a tu paciente, ok, no va a esperar, entonces vamos a referirlo con lo que es urología, ¿no? Que es quien se encargaría de realizarlo, ¿no? Ahora, con respecto a lo que es selección de un tratamiento, del procedimiento para que sea activo, tenemos opciones que son intervencionistas. Tenemos lo que es la litotripsia extracorpórea por ondas de choque, que es el primero que ustedes pueden observar, que es una buena opción en cálculos renales de hasta 2 centímetros, excepto cuando el cálculo se encuentra en el polo inferior, cuando la anatomía y la densidad lo favorecen, ¿ya? ¿Cuál es la ventaja? Que en este tipo de procedimiento es menos invasivo, pero la desventaja es que nos puede requerir varias sesiones para que el cálculo se pueda disolver. Luego tenemos lo que es la ureterorenoscopía, ¿ya? Que tiene una mayor probabilidad de quedar libre de un cálculo en un solo procedimiento. En el riñón puede usarse incluso en cálculos que sean mayores a 2 centímetros. Si lo que es la litotripsia percutánea aquí no es una opción, aceptando que son por más etapas y en este caso sea posible el uso de un stent, ¿no? Y por último tenemos lo que es la nefrolitotomía percutánea, que es de primera línea para cálculos renales mayores a 2 centímetros y para muchos cálculos de polo inferior, ¿no? Que no se pudo dar con el primer procedimiento. Y en este caso sí, cálculos mayores a 1 centímetro del polo inferior. ¿Qué ofrece? Ofrece una tasa libre de cálculo y a un costo de mayor invasividad, eso sí, o sea, esto es un poco más invasivo. La prevención de recurrencia, ¿cuáles son las medidas generales, ¿no? Que ustedes pueden tomar en cuenta? Después de que existe un episodio agudo, o sea, después de que su cuadro ya se presentó, no vino por dolor, ¿no? Una vez que se resuelve este episodio agudo, lo que tenemos que hacer es analizar si el cálculo está disponible, clasificar el riesgo de recurrencia, realizar la evaluación metabólica. Idealmente tiene que hacer con orina de 24 horas en pacientes de que tengan mayor riesgo y buscar la composición, ¿no? Porque acuérdense que los cálculos pueden ser de diferentes composiciones. Pueden si es de calciuria, citraturia, uricosuria, oxaliuria, ¿no? Y ver el pH urinario. De acuerdo a eso, nosotros vamos a poder saber de qué está compuesto nuestro cálculo, ¿no? ¿Cuáles son las medidas universales a tomar? Van a incluir aumento de volumen urinario, o sea, mayor ingesta de líquidos, disminuir el tema del consumo de sal y la proteína animal, mantener la ingesta normal de calcio dietario e individualizar la restricción de lo que es el oxalato si es que corresponde. ¿Cuál es nuestra meta práctica en esta parte? Es convertir el primer cálculo en la oportunidad de prevenir que existan más, ¿no? La terapéutica ya no va a terminar con la expulsión o extraer el cálculo, sino con la prevención de que puedan formarse posteriormente otros cálculos, ¿ya? Y con respecto a lo que es la prevención farmacológica, según la alteración metabólica que existe, ¿no? La prevención farmacológica se va a personalizar según lo que es la alteración metabólica o el tipo de cálculo que ustedes tengan. Para cálculos de calcio oxalato, en este caso en hipercalciuria vamos a usar tiazidas más citrato alcalino
En hipocitaturia usamos lo que es el citrato alcalinol bicarbonato. Y en hiperoxaluria entérica usamos lo que es el citrato alcalino más calcio con comidas, más una dieta baja en grasas y oxalato, ¿no? Para lo que son cálculos de ácido úrico o los uratos, tenemos que alcanalizar la orina con lo que es un citrato alcalino o bicarbonato. Vamos a monitorear lo que es el pH urinario y lo vamos a titular, ¿ya? Y si es que hay una hiperuricosuria, añadimos lo que es el alopurinol, ¿no? Que es un medicamento que me imagino que sí han escuchado, ¿no? El alopurinol también se utiliza en pacientes renales, ¿no? Ahora ya creo que están sabiendo por qué es que se utiliza, ¿no? ¿Y qué es lo que persigue esta prevención, no? Porque con estos tratamientos lo que estamos haciendo es haciendo prevención para que se vuelvan a formar otros cálculos, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? ¿Cuál es nuestra meta de la prevención? Pues modificar lo que es la sobresaturación urinaria y poder reducir las recurrencias, y que la terapia farmacológica debe apoyarse siempre en lo que es el volumen urinario. Tiene que ser un volumen urinario alto, tenemos que tener lo que es una dieta individualizada y tenemos que hacer un seguimiento correcto, ¿no? Y para terminar, vamos a ver las conclusiones de nuestro tema. Tenemos entonces 4 conclusiones, ¿no? Y quiero que ustedes se lleven estas conclusiones bastante claras, ¿no? Respecto a lo que es situ, en este caso la clave es distinguir la infección baja de un compromiso sistémico, que tenemos que usar primero una línea adecuada y escalar, ver si es que necesitamos una imagen, ver si es que necesitamos usar lo que es la vía endovenosa cuando hay fiebre, obstrucción o una mala evolución de nuestro paciente. En el tema de lo que es patología prostática, importante es que en la prostatitis bacteriana el antibiótico debe ser dirigido y con una duración suficiente. En el tema de lo que es dolor pélvico crónico, el manejo es multimodal. Y en lo que es hiperplasia benigna de próstata, tratamos el fenotipo y el riesgo de progresión. En lo que es litiasis, el dolor es lo que se trata primero. La sepsis obstructiva se drena sin demora y la elección entre terapia expulsiva médica, litotripsia, ureteroscopía o nefrolitotimia percutánea va a depender de qué, del tamaño, la localización y el contexto, ¿no? Depende de eso es que ustedes van a ver qué procedimiento van a elegir. Y en resumen, tenemos que la terapéutica genitourinaria moderna combina con precisión diagnóstica el uso racional de fármacos, intervención oportuna y la prevención secundaria. ¿Tienen, chicos, hasta ahí alguna pregunta o alguna duda al respecto? ¿Dudas, preguntas, chicos, o continuamos con el siguiente tema? Todo claro, doctora. No, doctora, todo claro. Bien, entonces entramos a lo que es patología respiratoria para terminar, ¿ya? Acá patología respiratoria es un poco más corto, solamente tenemos 2 patologías, lo que es asma y EPOC, ¿no? Y en ambas está con respecto a lo que es las guías de Gina, ¿ya? Básicos de que ustedes sepan el manejo, ¿no? El manejo de estas patologías, ¿ya? Bien. ¿Cuáles son los objetivos que tenemos el día de hoy, no? En esta clase es de que ustedes puedan distinguir lo que es la lógica terapéutica de asma y EPOC, ¿ya? El segundo objetivo es que ustedes sepan elegir
cuál es el tratamiento de mantenimiento y de crisis, ¿no? Cuándo es de que vamos a indicar o cómo es que se deben usar lo que es los LABA, los LAMA, ¿no? Y lo que es la parte de inhalación de corticosteroides. Y por último, que ustedes sepan reconocer cuál es el escalamiento y la prevención, ¿no? Identificar cuándo revisar lo que es la parte de la técnica y adherencia al tratamiento de cada uno de sus pacientes. Bueno, para empezar, primero tenemos que saber definir las dos patologías. A ver, que ustedes sepan cuándo están frente a un asma bronquial y cuándo es que se encuentran frente a lo que es un EPOP. En el tema de lo que es asma bronquial, tienen que saber que el asma es una enfermedad inflamatoria donde existe una obstrucción variable y un riesgo de exacerbación, incluso cuando existen pocos síntomas, ¿no? La meta aquí no solamente es que nosotros aliviemos el broncoespasmo de nuestro paciente, sino que tengamos que también ayudar a prevenir que existan crisis posteriores y que estas crisis pueden llegar incluso a la muerte, ¿no? Si es que no existe un tratamiento adecuado, ¿ya? Mucho en la parte de asma existe lo que es un error clásico, que es depender de lo que son los SABA, ¿no? Sin un uso controlador con el tema de lo que son los corticosteroides inhalados, ¿ya? Y con respecto a lo que es el EPOP, en cambio el EPOP se va a caracterizar por una obstrucción persistente y tiene una carga sistémica crónica, ¿no? Existen exacerbaciones que van a acelerar el tema de lo que es la parte funcional y pronóstica. Y aquí hay que enfatizar algo, ¿no? El tema de lo que son la parte de los errores clásicos, ¿no? Que es tratar, en este tema, es tratar parte de lo que son corticosteroides inhalados de una forma indiscriminada, sin nosotros individualizar a nuestro paciente, ¿no? Entonces sabemos que en realidad hay similitud en el tema de la clínica entre ambas patologías, pero tenemos que saber que a pesar que son similares, el tratamiento que tenemos que dar no va a ser siempre el mismo. Existen lo que son el tema de lo que es los principios terapéuticos transversales, ya que en este caso son claves antes de que nosotros escalonemos a la parte farmacológica. Antes de que nosotros añadamos algún tipo de fármaco, siempre se debe confirmar lo que es el diagnóstico, el tema de lo que es la gravedad y el cuadro clínico, ¿no? Para eso, ¿no? Después lo que tenemos que hacer es revisar antes de poder cambiar, ¿no? En este caso hay que revisar la técnica inhalatoria y la adherencia que tiene nuestro paciente a su tratamiento, qué tipo de dispositivos usa, si es que el paciente de repente está teniendo una exposición a lo que es el tabaco o algo que esté desencadenando las crisis, ¿no? O los cuadros respiratorios. Y luego hay que ver el tema de lo que es la parte del plan de alta, ¿no? Toda exacerbación obliga a que exista una revolución en el plan preventivo. ¿Por qué? Porque esto no es un evento aislado, ¿ya? Entonces es una señal de que de repente nuestro paciente está teniendo lo que es un mal control o tiene un alto riesgo a futuro. Muchas veces en estos problemas, el problema no básicamente es la falta del medicamento, sino muchas veces las exacerbaciones pueden ser porque nuestro paciente tiene una mala técnica, porque tiene una baja adherencia o porque hay un diagnóstico impreciso. Ahora sí vamos a pasar a lo que es el primer bloque, que es hablar acerca de lo que es el asma bronquial. En este caso vamos a ver control, qué tratamiento vamos a ir escalonando y cuál es el manejo de las exacerbaciones, ¿no? ¿Cuáles son las metas terapéuticas en lo que es el asma, ¿no? ¿Qué se debe valorar en cada visita que tenga nuestro paciente? En este caso, las metas son que se pueda controlar el tema de los síntomas, que nuestro paciente pueda tener una actividad normal, que se prevengan el tema de las exacerbaciones y hasta la muerte del paciente, ¿no? Si es que existe una crisis grave.
Perseverar lo que es la función pulmonar y minimizar lo que son los efectos, los efectos adversos, ¿no? Con respecto a lo que es la evaluación, es revisar un control reciente, exacerbaciones que haya tenido previamente, ¿no? La función pulmonar, tratamiento actual que lleva tu paciente y cuál es la técnica inhalatoria y qué tanto de adherencia tiene a su tratamiento, ¿no? Y por último, tenemos lo que es los riesgos a futuro, ¿no? El riesgo futuro puede estar elevado, aunque nuestro paciente nos refiera que tiene pocos síntomas, ¿ya? Entonces acá es clave de que el control de síntomas y el riesgo futuro no son lo mismo, pero ambos tienen que evaluarse. Con toda esta evaluación que le hacemos al paciente, nosotros ya vamos a poder decidir cómo es que vamos a organizar el tema del uso de los controladores de la crisis y cuáles son los que van a aliviar, ¿no? Como pueden ver acá, vamos a tener dos tracks. Uno va a ser el de primera línea, que va a ser, digamos, el preferido, y luego tenemos lo que es la parte alternativa ya. Todo esto es valorado de acuerdo a lo que es la guía del GIN. En este caso hay que saber diferenciar el track 1 del track 2. En lo que es la GINA del año 2025 siempre prefiere el uso de lo que es el track 1. ¿Por qué? Porque en este caso usa lo que es la parte de corticosteroides inhalados, ¿ya? Usa también lo que es corticosteroides inhalados con formoterol, pero a bajas dosis, a través de los pasos 1 a 4 que los vamos a ver posteriormente. ¿Y en qué ayuda esto? Ayuda en el tema de lo que es reducir las exacerbaciones graves frente al uso de lo que son los ABA como rescate, ¿no? Dentro de los ABA tenemos lo que es el salbutamol, que es el más utilizado, que saben que se utiliza como terapia de rescate, ¿no? Y además de que es más simple porque usa un solo inhalador y una sola técnica. Con respecto a lo que es el track 2, que puede usarse cuando el tema de lo que es el corticosteroide inhalatorio más formoterol no está disponible o cuando el paciente es muy adherente al corticosteroide inhalado diario, pero que exige una mayor seguridad de cumplimiento, ¿no? Entonces, en este caso es de que el asma no solamente debe tratarse con OSABA, ¿ya? No solamente tiene que usarse siempre de la mano con lo que son corticosteroides también. Como pueden ver acá tenemos el tema de los pasos que les mencioné anteriormente, que esto de acá es para adolescentes y para adultos, que es un tratamiento escalonado. Como pueden observar en la tabla que se ve de manera vertical, vemos los pasos del 1 al 5, ¿no? Donde acá cabe destacar que lo que es el corticosteroide inhalado con formoterol a bajas dosis, según la necesidad, es como un controlador principal. Y en el paso 3 cabe se menciona el uso de MAR a baja dosis con los corticosteroides inhalados más formoterol, ¿no? Entonces el paso 1 y 2 son los primeros pasos donde vamos a ver el tema de lo que es el controlador principal. Luego tenemos una alternativa útil cuando no se tiene la combinación, que es usar corticosteroides inhalados a baja dosis cada vez que se use lo que es el SABA, ¿no? Que es el salbutamol, ¿no? O usar lo que son los corticosteroides inhalados diarios a baja dosis cuando existan síntomas más frecuentes, ¿ya? Los SABA son los betagonistas de acción corta, ¿ya? Y también tenemos los de acción prolongada. En el paso 4 vemos a lo que es el MAR a dosis media, ¿ya? Y durante el paso 5, acá en este caso sí se tiene que pensar ya que exista lo que es una evaluación especializada, ¿no? Acá tenemos lo que son los adrenérgicos de acción prolongada o biológicos según el fenotipo,
ya dejando los corticoides orales de mantenimiento solo como último recurso, ¿no? Además, cabe recordar que el descenso de dosis se va a plantear tras varios meses de un buen control, pero no debe suspenderse en lo que es el corticoide inhalado por completo, ¿no? En este caso, lo que ustedes tienen que tratar en su paciente con asma es de que tiene que seguir controles mensuales y lo que es el tema del tratamiento se evidencia a los 3 meses para ver si es que ustedes necesitan continuar con misma dosis o ya pueden ir reduciendo el tema de lo que es la parte del corticoide. ¿Cómo manejamos una exacerbación aguda, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer para manejar una exacerbación es evaluar, ¿no? Va a requerir esto de 3 pasos. La primera es la evaluación, luego es el tratar y por último tenemos planificar el egreso, ¿no? En la evaluación hay que valorar el tema de la gravedad, la saturación de tu paciente, cuáles son los factores de riesgo y la respuesta inicial. En el tratamiento ya indicamos los que son los ABAs repetidos, preferentemente con el PMDI más un espaciador, uso de oxígeno si es que amerita y eso va a ser de acuerdo a la saturación que se dio en la evaluación. Ya, acá hay que ver ya si es que tu paciente requiere también oxígeno y si es que podemos añadir lo que es el hipatropio, que sí me imagino que lo han escuchado también, esto en cuadros severos, ¿no? Y se puede considerar incluso el uso de sulfato de magnesio endovenoso si es que no vemos una respuesta suficiente. En el alta hay que prescribir lo que es el curso corto de prednisolona si es que corresponde, que sería el corticoide vía oral, ¿ya? Y se puede reforzar con el tema de lo que son corticoides inhalados. Hay que revisar siempre cuál es la técnica inhalatoria que tiene nuestro paciente y si no hay que enseñarle y se deja un control temprano, ¿no? Entonces tenemos que citar a nuestro paciente entre las 48 horas y la semana para poder ver cómo es que ha ido evolucionando ya. Con respecto a lo que es el asma grave, en este caso, el abordaje que tenemos del paciente es un paciente que no ha mejorado con los pasos anteriormente vistos o con lo que le hemos dado, digamos, al alta, ¿no? Como lo vamos a tener un control, tu paciente regresa y vemos que no hay mejoría. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer acá? Antes de que nosotros etiquetemos a alguien como un asma grave, siempre es obligatorio que descartemos que sea una pseudogravedad, ¿no? ¿Y eso qué significa? Eso es cuando existe una mala técnica, cuando existe una mala adherencia al tratamiento, cuando tenemos un paciente que está expuesto a lo que es el tabaco, cuando hay una exposición continua a desencadenantes o comorbilidades, ¿no? Si pese a que se corrigió esto en el paciente y sigue con los síntomas o las exacerbaciones, entonces en este caso ya va a requerir lo que es una referencia especializada y poder ver el tema del fenotipo, ¿no? Ahí ya se va a valorar el uso de lo que es los LAMA, ¿no? Que son los de acción larga o los biológicos, ¿no? Y hay que resaltar mucho que los corticoides orales en lo que son pacientes crónicos se van a reservar como último recurso. ¿Por qué? Porque puede existir lo que es la parte de la toxicidad, ¿no? El asma grave en realidad es un diagnóstico de exclusión y que se tiene que reevaluar. No podemos diagnosticar como asma grave apresuradamente ya. Y muchas veces, aunque el fármaco sea correcto, el resultado muchas veces fracasa. ¿Por qué? Porque el paciente no sabe usarlo. Entonces, por eso es que se tiene que valorar el tema de adherencia y técnica del uso de los inhaladores. Acá lo que vamos a ver en respecto a lo que es la educación, sobre todo tiene que ver el papel de la educación en el control del asma. En cada control hay que comprobarse que la técnica inhalatoria con el dispositivo real, ya. No solo preguntando si el paciente sabe usarlo, porque tu paciente te puede decir, sí, yo lo sé usar, pero nosotros tenemos que tratar de ver cómo es que lo usa, ¿no? También hay que explorar el tema de lo que es la adherencia con empatía, porque muchos pacientes sobreestiman su cumplimiento. Luego de que nosotros ya hemos insistido en todo eso,
ya el paciente puede llevar lo que es un plan escrito de acción, ¿no? Con las instrucciones que tienen que ser, acuérdense, claras sobre lo que es el aumento temporal del tratamiento. Hay que explicarle lo que son los signos de alarma que van a justificar una atención en urgencias. Y podemos añadir de repente en una crisis que ha habido en tu paciente, puedes añadir el tema de las vacunas, de, por ejemplo, la influenza. Hay que ver el tema del ejercicio y sobre todo evitar lo que es el tabaco, ¿no? ¿Por qué? Porque esto de acá va a formar parte del tratamiento que ustedes le van a dar, ¿no? La educación del paciente es una intervención terapéutica que tiene un impacto clínico real. Ustedes saben que el tema de lo que es educación en el paciente o estilos de vida saludables implica mucho porque disminuye mucho los índices de cierto tipo de patologías, ¿no? En este caso, si nosotros estamos hablando de asma y ustedes le dan una buena educación a su paciente, entonces van a disminuir el tema de lo que son las exacerbaciones y las crisis asmáticas, ¿no? Ahora, antes de pasar a lo que es el EPOP, ¿no? Que ya es la segunda parte de este tema, les voy a dar los puntos clave o las perlas clínicas que ustedes tienen que saber, ¿no? Vamos a resumir este bloque de asma, ¿no? Tenemos entonces cuatro perlas del asma. Primero es que sin corticosteroides inhalados no tenemos una estrategia segura, ¿no? Segundo es de que antes de que nosotros escalemos o pensemos en escalar, siempre tenemos que revisar previamente la técnica, la adherencia y los desencadenantes de las crisis, ¿no? Tercero, que toda exacerbación va a obligar a replantear el mantenimiento. Y por último, es que los cursos repetidos de los corticoides sistémicos pueden generar un daño acumulado y deben disminuirse. Esto de acá va a ayudar a que ustedes puedan tener una mejor lógica en su terapéutica, ¿no? Más allá de los pasos que hemos visto anteriormente. Si ustedes aprenden esto, entonces con eso ustedes van a poder tratar a un paciente con asma, ¿ya? En el asma hay que ver el tema de lo que es la parte de la seguridad terapéutica, que va a depender mucho de cómo es que se dé también la prevención del sobreuso de lo que son los SABA, ¿ya? Y lo que es la parte de los corticosteroides sistémicos. Algunos pacientes, no sé si ustedes han tenido la oportunidad ya de pasar por la parte de lo que es eh, la parte de respiratoria. En este caso, no sé si han escuchado pacientes que muchas veces no quieren usar los inhaladores, ¿no? Porque ellos piensan que estos causan adicción. Entonces dicen, no, no quiero usarlo porque le ha dicho el vecino, no sé, la amiga, no, no, de que no los usen porque son adictivos y que ya no los van a dejar de usar nunca, ¿no? Entonces, estos mitos tienen mucho que ver con el tema de la adherencia al tratamiento de sus pacientes, ¿ya? Saben ustedes que, bueno, este tipo de inhaladores no solamente los usamos en tema de asma, ¿no? También se puede usar en temas bronquiales agudos como una bronquitis aguda, si es que fuera necesario. Y en mi caso sí me pasó con un paciente que le dejé el tratamiento, básicamente le dejé por una semana y regresó como a las 2 o 3 semanas, creo, y me dijo que no le pasaba, que seguía igual con la tos, ¿no? Y era para una niña en realidad de 10 años. Me dijo, no, mi hija continúa con tos, sigue con tos, ya tiene como ya 2 meses así, no sé qué. Y yo revisé la historia y vi que la había visto anteriormente y le pregunté, ¿pero ha usado el tratamiento que le he dado? Y fue que me dijo, no. No, la verdad no lo he usado porque me han dicho de que eso le va a causar adicción y que lo va a tener que usar siempre y que es malo. Y le expliqué, le tuve que explicar, decir que no era así, todo. Y luego de esa vez ya no regresó más por algún problema respiratorio. Entonces, a veces en los pacientes cuando no usan, no hay buena adherencia al tratamiento, es cuando empiezan las recurrencias, ¿no? O las crisis se vuelven con mayor frecuencia, ¿ya? Entonces, es importante que ustedes eduquen a su paciente antes de que solamente les den las indicaciones. Básico es educarlos para que ellos puedan tener buena adherencia a su tratamiento, ¿ya? Ahora sí, chicos, entramos en lo que es el tema de POP y con esto estamos cerrando esta sesión ya. Ya nos quedan poquitas diapositivas. En lo que es el EPOP,
En este caso, bueno, vamos a ver esta segunda parte que tenemos que ver la terapéutica, que va a girar en torno a lo que son broncodilatadores prolongados. Tenemos que ver el tema de la prevención de las exacerbaciones y también que exista un soporte respiratorio en ciertos tipos de casos seleccionados, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos que tenemos? En este caso, bueno, los objetivos tienen que ver con lo que es el ABC, igual que en el asma. Primero es reducir síntomas, mejorar tolerancia al ejercicio y la calidad de vida. Luego vamos a ver lo que es la clasificación, que el EPOC se clasifica con lo que es la evaluación de GOL, donde combina lo que es carga de síntomas con la historia de exacerbaciones. Y por último, como regla práctica que tenemos acá, es el uso de los inhaladores, ¿no? Tenemos primero lo que es el grupo A, que van a ser los broncodilatadores, y el grupo B, que son los LABA más los LAMA. Grupo E, que es LABA más AMA, y hay que considerar una triple terapia, ¿no? Si es que nuestro paciente, en lo que es un hemograma, va a tener eosinófilos mayores de 300, ¿no? Que tiene que ver con lo que es un asma concomitante y hay que manejar también como asma con corticosteroides inhalados. ¿Cuál es el tratamiento inicial para el EPOP en el tema de lo que es mantenimiento, ¿no? Acá hay que ver mucho el tema de lo que son el rol de los broncodilatadores, ¿ya? Todos los pacientes tienen que disponer de un broncodilatador de rescate que sea de acción corta, pero que el mantenimiento lo va a organizar la broncodilatación prolongada, ¿no? Hay que destacar acá que los LABA o los LAMA son la base del tratamiento sintomático en pacientes con una mayor carga clínica y que los inhaladores, los corticoides inhalados no es universal, ¿no? En este caso, esto de acá no se debe usar en una forma indiscriminada. Su papel es un poco más selectivo, sobre todo en las exacerbaciones, cuando tenemos de repente eosinófilos altos o cuando tienen un asma concomitante, ¿no? Y en paralelo hay que ver mucho en insistir el tema de suspensión de tabaco, si es que es un paciente que fuma o si es que hay mucha exposición, tiene lo que es contacto con fumadores, ¿no? Entonces hay una exposición ahí indirecta. Hay que ver el tema de lo que es la vacunación, educación y una correcta elección del dispositivo que van a utilizar, ¿no? Una vez que nosotros iniciamos el tratamiento, el seguimiento nos va a permitir poder decidir cuál es el problema principal, si es que es la disnea, que sería la sensación de falta de aire que te dice el paciente, o si es que son las exacerbaciones. Y de acuerdo a eso es que nosotros vamos a poder escalonar. Entonces en el EPOP hay que ver el tema de lo que es el seguimiento y el escalonamiento, ¿no? Hay que ver acá si es que se predomina lo que es el tema de la disnea, como mencioné anteriormente, o son las exacerbaciones. Primero tenemos el eje de disnea. En este eje, por ejemplo, si es que persiste, si se intensifica la broncodilatación, entonces tenemos que ver el cambio de dispositivo y hay que reevaluar el tema de lo que es la técnica, la adherencia y otras causas de la disnea, ¿no? Pero luego, si vamos al otro eje, que es el eje que predomina en lo que es el tema de las exacerbaciones de los cuadros, entonces acá ya tenemos que ver el escalonamiento. Escalar a lo que es LABA, LAMA, incluso podemos ver lo que es la terapia simple cuando persisten lo que son las crisis, ¿no? En este caso se ve lo que es el uso de la terapia triple, o podemos ver terapias con roflumilast en lo que son bronquitis crónica, que ya tenemos que hacer cuando tenemos un FEBI bajo, lo que es menor al 50%. Y también hay que ver si es que vamos a necesitar el uso de antibiótico como la citromicina, pero en pacientes seleccionados, ¿no? Especialmente en qué tipo de pacientes, en pacientes que han sido exfumadores, ¿ya? Hay que valorar lo que es retirar los corticosteroides inhalados, porque tenemos que valorar el tema de efectos adversos,
Por ejemplo, ¿qué puede pasar en estas exacerbaciones? Que esto se exacerbe y se convierte en lo que es una neumonía. Sí. Una neumonía, y entonces acá ya hay que asociar el tema de los inhaladores, de los corticoides, ¿ya? Y se puede valorar retirarlo en cierto tipo de pacientes, ¿no? De acuerdo a la clínica ya vamos a valorar quitar lo que es el inhalador, el corticoide inhalado, ¿ya? Con respecto a lo que es una exacerbación de aguda, ¿no? ¿Cómo lo vamos a manejar? Primero hay que ver que el primer paso aquí es el uso del broncodilatador, ¿ya? Como los habas inhalados, con o sin un anticolinérgico de acción corta. Luego, ¿qué vamos a añadir? Vamos a añadir los corticoides sistémicos cuando la exacerbación es bastante significativa, ¿no? ¿Por qué? Porque el corticoide les va a ayudar a qué? A reducir lo que es el tema de la inflamación y prevenir el tema también para que esto no exista una coinfección, ¿no? Entonces acá el uso es bastante corto, que no debe ser más de 5 días, ¿no? Y luego tenemos que ver el tema de lo que son soporte, ¿no? La tema del soporte, ¿no? Que es la ventilación no invasiva, que sería una modalidad de elección si es que existiera una insuficiencia respiratoria aguda sin contraindicaciones. Y siempre hay que descartar que no exista una neumonía o que no haya una falla cardíaca o un tromboembolismo pulmonar. La exacerbación del EPOC no se va a manejar solo con broncodilatadores. También hay que ver que exista, decidir el tema del soporte, el tema del uso de corticoides, el tema de antibióticos y qué tipo de enfermedades diferenciales pueden estar, ¿no? Porque a veces no es una exacerbación de POP, sino puede estar, como les mencioné anteriormente, puede ser un tema de una insuficiencia cardíaca o puede ser un TEP, ¿no? Un tromboembolismo pulmonar. Además del tratamiento farmacológico, existen cierto tipo de medidas que saben que van a ayudar con el tema de lo que es el pronóstico y la supervivencia, ¿no? Ahora, con respecto a lo que es la intervención no farmacológica, vemos lo que es la parte de oxígeno y ventilación. Acá hay que subrayar cuáles son las medidas que tienen un mayor impacto pronóstico, ¿ya? La cesación de lo que es el tabaco es la intervención más costo efectiva para poder modificar la historia natural de lo que es el EPOP, ¿no? También hay que ver lo que es la importancia de las vacunas, de la actividad física y la rehabilitación pulmonar, ¿no? Tenemos que saber que el oxígeno a largo plazo va a mejorar la supervivencia en los pacientes con una hipoxemia crónica, cuando esta hipoxemia ya es incluso en reposo, pero no se puede indicar de rutina, ¿no? No se puede indicar de rutina solamente porque hay una desaturación moderada aislada, ¿no? Cabe mencionar que la ventilación no invasiva a largo plazo puede beneficiar a pacientes seleccionados con una hipercapnia grave severa, ¿no? Ustedes saben que el EPOP es conocido como lo que es el famoso asma del adulto, ¿no? Por eso es que son patologías que tienen clínicas muy parecidas, pero hay que saberlas también diferenciar, ¿no? Y en este caso, este tipo de pacientes pueden ser pacientes que necesiten oxígeno, como estábamos mencionando acá. Saben de algunos pacientes adultos mayores que muchas veces son ya oxígeno dependientes, y eso es muchas veces por el tema de la desaturación, ¿no? Pero en los pacientes adultos mayores yo les menciono de que la saturación no necesitamos que sea una saturación normal, como nosotros, porque saben que como ya existe un problema pulmonar crónico, estos pacientes en realidad su saturación suele ser baja, ¿no? Saturan 88, 89, 90 y eso para ellos está bien, ¿ya? Para terminar, chicos, acá mencionarles las perlas con respecto a lo que es POP, ¿no? También tenemos 4 perlas. La primera es saber que la broncodilatación prolongada es el eje terapéutico. El segundo, que no todo EPOC va a necesitar lo que son los corticoides inhalados. Tercero, que cada exacerbación puede empeorar el pronóstico y debe motivar a la revisión del plan preventivo. Y por último, que tenemos que cesar con el tema de lo que es el tabaco, ver el tema de la vacunación y rehabilitación, porque no son complementos menores, ¿no? Sino forman una parte central de una estrategia terapéutica, ¿ya?
El error más frecuente en lo que es el EPOC muchas veces es sobreusar lo que son los corticoides inhalados y subvalorar el tema de lo que es la broncodilatación y las medidas no farmacológicas. Entonces, chicos, para ir terminando, tenemos acá un cuadro comparativo que es acerca de lo que es el asma bronquial y el EPOC, ¿no? Con los puntos más precisos con respecto a lo que son el tratamiento, con respecto a lo que es la parte del reliever que tiene que ver con el alivio, cuándo es que tenemos que escalar, cuándo vamos a usar corticoides sistémicos y cuál es el tema de lo que es la medida no farmacológica, ¿no? Cuál es el tratamiento no farmacológico en ambos, ¿no? Entonces, en asma bronquial siempre tenemos que incluir lo que es la parte de corticoides, ¿no? Mientras que en el EPOC sabemos que la base va a ser la broncodilatación, ¿no? En el tema de lo que es el tema del alivio, o sea, de que es un tratamiento a largo plazo, ya hemos mencionado, ¿no? Que teníamos el uso combinado de formoterol con lo que es corticoide o los ABA con lo que es el corticoide, ¿no? Como una alternativa. Y en el EPOP, nuevamente acá, la parte de broncodilatación, acá sí tiene que ser de acción corta según necesidad, ¿sí? Cuando escalamos en tratamientos, vemos el tema de lo que son las exacerbaciones en asma y en el EPOP es ver si es que es disnea o es una exacerbación, ¿no? Uso de corticoides sistémicos siempre son útiles en una exacerbación aguda en el asma bronquial y en el EPOC útiles en exacerbaciones graves, pero por un corto tiempo, o sea, por menos de 5 días mencionamos, ¿no? Y con respecto a la parte no farmacológica, tiene que ver con el tema de la educación, de la técnica, del ejercicio, de las vacunas, ¿no? Eso es en ambos en realidad. Y para concluir, entonces tenemos 4 conclusiones. En estas cabe mencionar con respecto al asma, que el asma debe tratarse con lo que son los SABA. Con SABA, toda estrategia segura va a incluir lo que son los corticoides inhalados, ¿no? De acuerdo a los track que mencionamos, que era track 1 y track 2, sabemos que el track 1 es el preferido, que es la opción preferida y es en la mayoría de adultos y adolescentes. Con respecto al EPOP, la piedra angular del mantenimiento dijimos que era la broncodilatación prolongada, ¿no? Y en ambos cuadros existe lo que ver que existe una técnica inhalatoria, adherencia, educación y seguimiento después de cada exacerbación van a modificar mucho los resultados, tanto como una buena elección farmacológica, ¿no? Y para terminar, entonces, la terapéutica respiratoria moderna es personalizada, trata síntomas, reduce el riesgo futuro y combina fármacos, ¿no? Tiene mucho que ver con el tema de educación y prevención secundaria. Bien, chicos, entonces estamos terminando. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda al respecto? Todo claro, doctora. Bueno, entonces si les ha quedado los dos temas claros, que como han visto los he tratado de hacer lo más corto posibles y útiles para ustedes, porque es lo que van a utilizar, ¿no? Que sepan los medicamentos, cómo lo van a manejar. Damos por terminada la sesión y la próxima semana ya el día de mañana en la noche le estaré mandando la información, ¿ya? Ya le estoy mandando a Yasmin. Y ya, entonces ya el día miércoles, este miércoles sí, chicos, sí lo vamos a hacer presencial, porque ya, bueno, viene el feriado y todo. Es por este miércoles sí vamos a ir al campus, ¿ya? Nos estamos viendo en el campus. Listo, doctora. Hasta luego, gracias. Hasta luego, chicos, que tengan buenas tardes. Gracias. Gracias.